Bueno, bienvenidos, gracias por seguir acá. Ya estamos entrando en una parte mucho más profunda del entrenamiento porque hoy vamos a empezar a integrar algo fundamental, el cuerpo, ¿sí? Venimos de fuego, aire, ahora vamos a bajar al cuerpo, a la tierra y vamos a ir a una nueva forma de comprender el síntoma. Muchas veces aprendimos, ¿no?, a mirar el cuerpo como algo separado de lo emocional, ¿sí? Como si estuviera dividido, o al síntoma como algo malo que hay que combatir, pero hoy quiero invitarte a mirar distinto y dejarte estas preguntas, ¿no? ¿Y si el cuerpo no estuviera en nuestra contra? ¿Y si el síntoma tuviera un sentido? ¿Sí? Hoy vamos a trabajar las 5 leyes biológicas aplicadas a la consulta floral. Más que nada vamos a ver el modelo, ¿no? Cómo lo podemos aplicar al consultorio. Vamos a hablar de cuerpos, de procesos adaptativos y vamos a entrar en el temperamento de tierra con los arquetipos de Gentian Centauri, y Mimulus. Y además vamos a empezar a observar cómo cada personalidad también intenta adaptarse, sostenerse al entorno, protegerse, ¿sí? Y como siempre, obviamente podés compartir las dudas, tus registros, tus reflexiones en el grupo. La idea acá no es memorizar información, sino empezar a integrar una nueva mirada, empezar a entrar de a poquito en estos temas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. En este módulo 3 vamos a estar hablando de cuerpo, de conflictos biológicos, del temperamento de tierra, ¿sí? Y las 5 leyes biológicas aplicadas a la consulta floral, sin entrar mucho en detalle todavía de las 5 leyes. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Es mucha información, estoy tratando de súper resumírselos para que puedan ir metiéndose de a poquito. Y esta pregunta, ¿no?, dejarla ahí. Si el síntoma no estuviera en nuestra contra, ¿qué pasaría, no? Antes de integrar las 5 leyes, ya veníamos también, yo venía por lo menos de un modelo que me cambió ya la mirada, pero todavía seguía creyendo que las emociones eran las que generaban los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, ahí era bastante autolimitante también. Ahora vamos a ver que no es tan así. Y cuando me topé con las 5 leyes, cambió completamente mi mirada. Venimos de un paradigma, ¿no?, viejo de salud, en donde el síntoma se mira como algo a eliminar, algo que falla, algo que está mal, como si el cuerpo estuviera equivocado y la biología estuviera fallada, ¿sí? Y acá vamos a empezar a incorporar un nuevo paradigma, una nueva mirada, un nuevo concepto, que es que el cuerpo no está en nuestra contra, está a favor nuestro y siempre va a funcionar en pos de nuestra supervivencia. El cuerpo se adapta, responde a un entorno, se expresa, se comunica con un otro, ¿sí? Y expresa también información y adaptaciones que están dentro nuestro. En esta introducción a las 5 leyes, sin entrar directamente en el tema, quiero que se lleven aunque sea esto, ¿sí? Que es una mirada, es un modelo en realidad, pero que nos comparte una mirada biológica diferente del síntoma, a lo mejor a lo que venimos acostumbrados. Entonces empezamos a ver con esto que el síntoma en realidad es una adaptación física, emocional y conductual a eso que va pasando, que vamos interpretando, ¿no? Que va pasando, ya lo vamos a ver, y empezamos a ver que el síntoma tiene un sentido, ¿sí? Y empezamos también a ver que cobra más sentido cuando entendemos el conflicto previo que está detrás de eso que el cuerpo nos está manifestando, ¿sí? El cuerpo no se equivoca y un síntoma no aparece porque sí, no es que estamos fallando o que le pifiamos, sino que es el cuerpo que se está adaptando, que responde a un entorno y que está tratando de resolver algo, ¿no? Y a veces es también dejarlo hacer ese proceso y dejarlo descansar. Lo que llamamos enfermedad, a lo mejor usualmente desde el antiguo paradigma,
en realidad ya el concepto de enfermedad es el nombre que se le da a un conjunto de síntomas, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hablamos de enfermedad o síntoma, en realidad, desde el modelo de las 5 leyes, estamos hablando de un proceso adaptativo, ¿sí? Acá les traigo como algunos conceptos de las 5 leyes biológicas de Hammer. Si quieren profundizar acá, siempre les digo lo mismo. Está Andrea Repeto, está Luis Felipe, están los chicos de sentido biológico que nos acompañan en el aprendizaje con total responsabilidad y compromiso. Y quiero traerles esto, ¿no? Quiero que se lleven por lo menos estos conceptos claves. Las 5 leyes van a trabajar en conjunto, ¿sí? Con lo que es psiquis, cerebro y órgano. Y empezamos a ver que en realidad no es que una cosa origina la otra, no es que un pensamiento origina un síntoma, una emoción, no, sino que es un proceso adaptativo y biológico que impacta simultáneamente en las 3 áreas, pensamiento, cuerpo y conducta, ¿sí? Estas adaptaciones eh, arrancan, ¿no? O se inician en principio y a grandes rasgos a raíz de un shock biológico que se da de forma inesperada, vivido en soledad y es muy agudo y dramático. Y impacta al mismo tiempo en estas 3 áreas, ¿sí? En el organismo, tanto a nivel cerebro, órgano como psique. ¿Qué pasa? Acá tenemos que los que venimos ya de otras, de otros modelos, ¿no? De terapias naturales a lo mejor, está la creencia de que primero aparece la emoción y después repercute en otro lado, y acá lo que empezamos a ver es que no es lo primero que aparece la emoción, ¿sí? Y después el cuerpo, sino que sucede todo junto en simultáneo al mismo tiempo, ¿sí? El cuerpo responde en sus 3 aspectos, ¿sí? Tanto a nivel biológico como a nivel de pensamiento, como a nivel de emociones y a nivel de acciones, al mismo tiempo cuando ya un programa biológico se empieza a poner de manifiesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a observar. Y acá hay 2 grandes fases, como siempre, estoy súper resumiéndolo, como les digo, siempre tratando de bajarlo a lo doña Pocha para que se entienda, esto después lo vamos a profundizar mucho más en las clases del diplomado y a lo largo del año, pero tenemos que saber, sí, que los síntomas muchas veces aparecen cuando el cuerpo empieza a relajarse y empieza a resolver. Entonces, no siempre el síntoma significa que estamos en conflicto, que estamos peor o que algo sucedió, sino que a veces significa que el cuerpo está reparando, está en fase de reparación. Entonces, hay algunos síntomas que aparecen en fase activa, ¿sí? Cuando estamos en estrés, en alerta, cuando entramos en supervivencia, cuando el conflicto ahí está a flor de piel y ese programa biológico se empieza a poner en acción para adaptarnos a eso que está sucediendo. Y hay otros síntomas que es, yo creo que la gran mayoría, o por lo menos los que traemos a consulta, aparecen en la fase de reparación. Cuando ya lo resolvimos, cuando ya nos relajamos, ¿no? Este típico me fui de vacaciones y me enfermé, ¿no? O a la noche cuando entramos en vagotonía, que el cuerpo empieza como a reparar todo lo que sucedió en el día y aparecen los dolores, ¿no? También. Entonces, acá vamos a estar hablando más de cansancio, inflamación, fiebre. Necesitamos descanso, necesitamos dejar al cuerpo en esa vagotonía que repare todo lo que tenga que reparar. Esto sucede siempre naturalmente todos los días, en la fase diurna, ¿no? Cuando arrancamos el día y nos empezamos a despertar, nos empezamos a activar y entramos, ¿no? En esta cuestión más de alerta porque vamos a un entorno nocivo, tenemos que estar alerta, hay peligros, ¿no? Tenemos que estar atentos. Entonces, en esta fase como de estrés natural en realidad. Y a la noche, cuando vamos bajando un poquito la guardia, vamos relajando y el cuerpo empieza a reparar también todo lo que sucede y a la noche es donde también reparamos, ¿no? Por eso es tan importante el descanso y el sueño para poder bajar toda esa información de todo lo que sucedió en el día también, ¿no? Entonces, estos procesos suceden siempre. Cuanto más sea el estrés, más va a quedar de manifiesto también lo que viene
lo que viene después cuando reparamos. ¿Qué cambia en la consulta? ¿Sí? Fíjense que acá no estamos entrando ni en las 5 leyes, ni en las fases, ni en las etapas embrionarias. Vamos tranqui porque mi idea es tanto si saben como no conocen el tema, puedan llevarse el concepto y la mirada que a mí me interesa que incorporemos a la hora de acompañar los procesos florales, ¿no? Entonces, lo importante a mí del modelo de las 5 leyes que podemos incorporar en el consultorio es que nos cambia totalmente la mirada sobre el consultante, sobre la escucha, ¿sí? Desde dónde escuchamos, desde dónde observamos, que lo vimos en el módulo anterior, desde dónde acompañamos, ¿sí? Y cómo abordar una cuestión o la otra. Entonces dejamos de luchar contra ese síntoma cuando el consultante a veces trae algo o alguna conducta o algún patrón emocional, esos también son síntomas, ¿no? Que empiezan a surgir en el cuerpo. No siempre los síntomas son, cuando hablamos de las flores, no siempre los síntomas son traducidos en enfermedades, ¿no? Estamos hablando de una reacción ante algo que sucede, un patrón que se repite, un pensamiento que se activa, ¿sí? Una emoción que se despierta. Entonces lo empezamos a ver como adaptación a algo y empezar a dejar de luchar con eso de que no es que está mal, sino que aparece para algo, ¿sí? Y empezamos a comprender de a poco, llevando a la práctica este modelo, qué intenta resolver el cuerpo, ¿no? ¿A qué se está adaptando en realidad? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a la persona? ¿Cómo interpretó la vida que el cuerpo reacciona de esa manera, ¿sí? Cuerpo, y cuando digo cuerpo, hablo de todo, psique, cerebro, órgano, pensamientos, acciones, conductas, ¿sí? Y ahí es donde la terapia floral deja de ser una receta también y pasa a ser un acompañamiento. Entonces, dejemos de preguntar qué hay que sacar y empecemos a preguntar qué sucedió antes de este síntoma, qué sucedió antes de que apareciera, qué pasa antes de que la persona reaccione así, ¿no? ¿Qué está intentando resolver? ¿En qué se siente amenazado? ¿O en qué se sintió amenazado que ahora relajó y ya resolvió? ¿No? ¿Cómo interpreta? Nos empieza a dar información de cómo interpreta la persona la vida, ¿sí? Por eso el cuerpo reacciona de esta manera. Y empezamos a identificar los patrones que se activan con esto. Y ahí es donde nos súper sirve para armar el diagnóstico diferencial, poder diferenciar si es un floral del otro y ajustar la fórmula lo más posible. Y acá es importante saber que no diagnosticamos y no tratamos enfermedades desde el modelo de terapia floral alquímico, incorporamos la mirada de las 5 leyes para poder observar los procesos adaptativos, identificar los patrones emocionales, ¿sí? Las formas de percibir la realidad que nos van a ayudar a poder encuadrarnos en un arquetipo floral o en otro. Y acá viene lo jugoso, empezar a escuchar el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo preguntamos? ¿Cómo lo identificamos? Y empezamos a ver cuando nos dejamos de pelear con ese síntoma y empezamos a poder ver que hay un poquito más allá, empieza el verdadero proceso, ¿sí? Y cambia totalmente la mirada sobre la consulta. Preguntar para nosotros dónde se siente en el cuerpo esto que estamos comunicando, qué aparece primero, qué activa, qué situación activa esto que estamos trayendo, ¿sí? Y saber que el síntoma físico, el patrón emocional y la personalidad son distintas expresiones del mismo proceso adaptativo, ¿sí? La personalidad también, como habíamos dicho, es adaptación, ¿sí? Adaptación al entorno y la vamos construyendo a lo largo de toda la vida. Estos 4 temperamentos, ¿no? Que vemos que tienen su miedo de base también hacen que la personalidad se vaya construyendo en base a eso, ¿sí? Aprendemos a hacer de una determinada, de otra manera para poder afrontar el entorno y lo que va sucediendo. Y ahora sí, los temperamentos de tierra se los dejo para un próximo video.